buenos días, Dios les bendiga en gran manera, que el Dios Todopoderoso derrame su bendición sobre tu casa, que su Espíritu te visite, te limpie, te sane, te salve en esta preciosa mañana que el Señor nos está regalando. Les damos la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe que emitimos por su canal de YouTube, Ministerio Apostólico y Profético, Gracia y Poder, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con una palabra fresca de parte de Dios. Y el día de hoy queremos ministrar la vida de cada uno de vosotros bajo el tema El que recibe un hombre de Dios. Yo sé que para muchos quizás no entienden lo que significa en el mundo espiritual y lo que significa en el mundo material el que usted reciba en su casa un hombre o una mujer de Dios. Y cuando me refiero a un hombre o una mujer de Dios, me refiero también a un grupo de gente que representa a Dios, que vive bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, versos 40 y 42, leemos en el nombre de Jesús y dice la palabra: El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Amén. Miren, yo no sé si a usted le regocija esta palabra, pero a mí me llena de gozo, me llena de pasión. ¿Por qué? Porque puedo comprenderla a la luz de toda la Biblia. Recordemos que cuando Jesús envió a los 70 a predicar y envió luego primero a los 12 a predicar y luego a los 70, Jesús le dijo que fueran por las aldeas anunciando que el reino de Dios se había acercado y que si en la casa donde entrasen ellos declaraban paz sea con vosotros. Si había alguien de paz allí, esa paz quedaría en el hogar. Pero si no había paz en ese hogar, ciertamente esa paz retornaría a las personas que habían declarado la paz en aquel lugar, entiéndase, los discípulos de Jesús. Y esto lo vemos, mis hermanos, que había para aquellos que no recibieran la paz, dice la palabra: sacúdanse aún el polvo de los pies de sus sandalias, porque ciertamente el juicio sobre ellos será mucho más grave que el juicio de Sodoma y Gomorra. Y fíjese usted, hermano, que todo el que conoce la historia de Sodoma y Gomorra sabemos que descendió fuego del cielo con azufre y que consumió aquellas ciudades y ciudades aledañas que estaban a Sodoma y Gomorra. Dios dice: será peor el castigo para aquellos que no reciben a los hombres de Dios. Entonces vemos aquí una palabra hermosa para aquellos que tienen esa amabilidad de recibir hombres y mujeres de Dios en su casa, para que oren por su casa, para que oren por su familia, para que bendigan su hogar. Bendito sea el Señor. El Señor dice claramente: el que les recibe a ustedes, a mí me recibe. Cuando usted recibe un hombre o una mujer de Dios que realmente viven para Dios, usted está recibiendo a la misma persona de Dios, porque la presencia de Dios camina con el creyente. Recordemos que el creyente es templo del Espíritu Santo. Por tanto, cuando un hombre de Dios se mueve a un lugar, la presencia de Dios camina sobre ese hombre, se mueve con ese hombre. Y el Señor le dice: el que reciba a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Y qué hacen los profetas? Recordemos cuando el profeta Elías visitó a la viuda de Sarepta, multiplicó allí la harina y el aceite para que esta mujer no pereciera de hambre, y tampoco su hijo. Cuando el profeta Eliseo visita a la mujer de aquel lugar y ve que a la viuda también de aquel lugar, que era esposa de uno de los hijos de los profetas, este hombre allí multiplicó el aceite con una palabra profética sobre esa casa. Entonces, cuando usted recibe un hombre de Dios en su casa, una persona que está bajo la unción de Dios, usted recibe la unción que ese hombre porta sobre su vida. Y si en su casa hay algo que no está alineado, Dios lo va a alinear a través de ese hombre o esa mujer de Dios. ¿Por qué? Por cuanto usted recibió a ese hombre de Dios, por cuanto usted honró al hombre de Dios que estaba bajo la unción del Dios del cielo. Y por eso es la bendición tan grande de cuando nosotros recibimos a un hombre o una mujer de Dios en nuestra casa y le bendecimos y le honramos. Hay muchos que creen o tienen en poco a los hombres y las mujeres de Dios porque no le estiman como es debido. Claramente no conocen las cosas espirituales y no saben que un hombre que camina bajo la unción es mucho más importante que un rey terrenal, que un presidente de la tierra. Es más importante que un hombre de Dios te visite que te visite un presidente, porque un presidente no te va a quitar el cáncer. Sin embargo, cuando un hombre de Dios declara la palabra bajo la unción, los cánceres se van del cuerpo, el SIDA sale del cuerpo, las enfermedades se van del cuerpo, los demonios se van de las casas. Y esto es, mi hermano, lo que causa cuando usted recibe un hombre de Dios en su casa. Y esto trae bendición, trae salvación. Si hay allí pecado, el mismo Dios del cielo trae reprensión para que usted se arrepienta y venga la salvación que Cristo Jesús está ofreciendo. Así que quiero que usted entienda que hay grande bendición en recibir los hombres y las mujeres de Dios que caminan bajo la unción en su casa, en su hogar,
hogar y darle plena libertad para que el hombre o la mujer de Dios se mueva allí y la gloria de Dios descienda sobre ese lugar, trayendo no solamente la palabra, sino trayendo la salvación, la sanidad y la liberación de ese hogar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que cuando usted recibe un hombre de Dios, al mismo Dios usted está recibiendo en su casa, como dice el Señor Jesucristo en su palabra. Así que quede esto claro en su mente y en su corazón, y que de hoy en adelante usted aprenda a valorar en su justa medida la visitación en su casa de un hombre o una mujer de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.